Lo que pasó en España no fue una derrota cualquiera, fue un golpe de realidad que todavía está retumbando en medios, redes y tertulias, porque el 14 de enero de 2026, el Real Madrid, uno de los gigantes del fútbol mundial, quedó eliminado de la Copa del Rey por un equipo de segunda división, Albacete, en el Carlos Belmonte, con un 3-2 que ya muchos llaman la debacle más escandalosa del torneo en años. Y lo peor para el Madrid no fue perder, fue la manera en la que se les cayó el partido de las manos. Pero ojo, porque esta historia no se entiende solo hablando de goles. Esta historia se entiende por el contexto. El Madrid llegaba con el ambiente reventado, con una presión que no deja respirar, y con un detalle que convirtió esta eliminatoria en una bomba. Era el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo en un partido a vida o muerte. Un estreno que, en vez de ser un nuevo comienzo, terminó siendo una noche para el olvido. Y aquí aparece la primera polémica fuerte. Arbeloa tomó decisiones que en caliente se sintieron como un mensaje, o como un error. La prensa española habló de una convocatoria con ausencias pesadas, de cambios discutidos y de una actitud que, según analistas, no reflejó la gravedad de lo que estaba pasando. No era un simple partido de copa, era el Madrid jugándose el orgullo en una competición donde perder contra un segunda se convierte en un incendio nacional. El Madrid salió con su estilo, controlando, teniendo la pelota, imponiendo volumen. Y el dato es brutal, porque retrata el escándalo en un solo número: 78,2% de posesión para el Madrid. En teoría, un dominio absoluto, el tipo de estadística que debería conducir a una victoria cómoda. Pero no, porque esa posesión fue como tener un Ferrari. Sin gasolina, mucho control, mucha superioridad de imagen, pero sin el golpe final que liquida a un rival que está vivo. Y mientras el Madrid tocaba y tocaba, el Albacete entendió la jugada perfecta. Este partido no se ganaba siendo más bonito, se ganaba siendo más valiente, más intenso y más oportuno. No se trataba de jugar mejor 90 minutos, se trataba de resistir, de morder, de sobrevivir, y cuando el gigante parpadeara, clavársela. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para el Madrid, porque el Albacete no era un rival cualquiera, era un equipo de segunda, sí, pero con hambre de eternidad, con un estadio que olía a hazaña desde la tarde y con un ambiente especial. Hasta el propio Real Madrid reconoció que la niebla fue protagonista al inicio del partido, como si el escenario estuviera diseñado para una película rara, incómoda, de esas donde el favorito se pierde en su propio laberinto. El golpe mediático se hizo gigante, por una razón simple: nadie esperaba que el Madrid se fuera de la Copa así. Y lo que convirtió esto en leyenda fue el nombre del verdugo: Jefté Betancor, 32 años. Un delantero que no venía con portada, ni con fama global, ni con marketing. Un jugador de ruta dura, de escalones complicados, de esos que no han vivido el fútbol como un cuento perfecto, sino como un trabajo de aguantar y seguir. Y lo más increíble, lo que hizo que esto fuera viral de verdad, es que Jefté estuvo tan agotado mentalmente en su carrera que llegó a pensar en dejar el fútbol y dedicarse a otra cosa: ser electricista. Sí, un electricista que terminó apagándole la Copa del Rey al Real Madrid. Eso no es solo fútbol. Eso es una historia que parece escrita por un guionista con ganas de humillar a la lógica. Y aquí viene lo que convierte esta eliminación en escándalo. Jefté ni siquiera empezó como titular. Entró desde el banquillo y en el tramo final se convirtió en un monstruo. Fue el personaje que apareció cuando el partido ya olía a prórroga, cuando el Madrid creía que con oficio lo iba a resolver y cuando la grada ya estaba soñando con el milagro. El Madrid llegó a marcar en el final, llegó a pensar: ya está, se acabó el susto. Pero la Copa del Rey tiene una crueldad que solo entiendes cuando te pega. Si no cierras el partido te cierra a ti. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El Albacete no ganó porque fue mejor todo el tiempo. Ganó porque fue mejor en lo único que importa: el momento de la verdad. Cuando se revisan los números, el contraste es una humillación silenciosa. El Madrid terminó con más tiros, con más corners, con más dominio, pero el Albacete fue más letal. Y ahí nació la furia del madridismo. Porque no es lo mismo perder peleando que perder jugando a medias.
como si el partido se fuera a ganar solo por llevar el escudo en el pecho. Después del pitazo final, lo que se desató fue una tormenta. La prensa habló de crisis, de señal de alarma, de un Real Madrid que no transmite miedo, de un equipo que domina la pelota pero que sufre cuando le aceleran el ritmo. Se cuestionó la intensidad, el orden defensivo, el carácter en los minutos calientes y, como siempre, cuando el Madrid cae, nadie se queda sin culpa. Y Arbeloa quedó en el centro del huracán. No solo por debutar con eliminación, sino porque su estreno fue simbólico. El Madrid no solo perdió un partido, perdió la sensación de control. Y cuando un equipo como el Madrid pierde el control, no es noticia deportiva, es noticia nacional. El propio Arbeloa, en sus declaraciones, terminó asumiendo la responsabilidad. Si alguien es el culpable, soy yo. Pero esa frase, lejos de apagar el fuego, confirmó la magnitud del golpe. Esto no era un accidente pequeño, era una caída con peso. Mientras tanto, el Albacete vivía una noche histórica. Para ellos no era un partido, era el partido. Era el tipo de victoria que se cuenta por generaciones. Y Jefté, completamente emocionado, lo describió como algo casi mágico. En la celebración pasó un detalle que terminó siendo viral y hasta surrealista. Se reportó que sufrió una lesión en la nariz durante el festejo, por el caos y la euforia del momento. Ese nivel de locura se había apoderado de todo. Pero lo más fuerte de todo es esto: el Madrid no perdió por mala suerte, perdió por algo que duele más. Porque parece repetirse cuando los grandes se sienten intocables, confianza excesiva, desconexión por momentos y un final mal manejado. En una competición como la Copa, el favorito no puede negociar concentración, y el Madrid, en el cierre, negoció lo único que nunca se negocia: el colmillo. Por eso esta eliminación explotó tanto, porque el guión fue perfecto para el escándalo. Un segunda en casa, un gigante dominando con 78% de posesión, un debut de entrenador que debía ser renacimiento, y un héroe improbable que parecía sacado de una película, el ex casi electricista que te en el último suspiro. Y ahora la pregunta que está reventando YouTube, debates y comentarios, es una sola, una pregunta que incomoda. ¿Esto fue solo una noche loca? ¿O fue el aviso de una crisis más grande? Porque una cosa es perder, pero perder así, tan fresco, tan reciente, con el país mirando, es el tipo de golpe que te cambia el vestuario. Y tú dime la verdad, sin fanatismo, ¿el Albacete hizo el milagro del año? ¿O el Real Madrid se entregó solo al escándalo? Ese es el debate, ese es el morbo, y esa es la herida que, apenas 3 días después, sigue sangrando.